nos estamos haciendo trampas en el solitario. Es decir, el déficit en España es fundamentalmente un déficit de la sanidad, donde se presupuesta una cantidad y se gasta otra cantidad distinta, que en ocasiones se pasa en pago al año siguiente. ¿Qué es lo que yo creo que tenemos que hacer? Antes de hablar de la nueva financiación autonómica, hay que sentarse a hablar de la sanidad que queremos. Porque si la sanidad que queremos es una sanidad de primera división, no puede ser con presupuestos de segunda. Si queremos tener la mejor sanidad de Europa, no puede ser que estemos 2 puntos por debajo en términos de Producto Interior Bruto de lo que en algunos países tienen que dedican a la sanidad, ¿no? Y mucho menos cuando además el Reino de España se ha comprometido con Europa en el memorándum que envió hace tiempo a llegar a la financiación de la sanidad con un 5,3 del PIB, cuando es imprescindible un 6,5. Es decir, todo lo que sea menos de 6,5 puntos del Producto Interior Bruto significa que no podemos financiar la sanidad que tenemos. Si queremos incorporar toda la innovación, es decir, todos los medicamentos nuevos que vayan saliendo, si queremos incorporar toda la tecnología, es imposible, y yo creo que sobre esto en España necesitamos una pensada. O sea, hay que sentarse a hablar antes de decir cuánto dinero le corresponde a cada comunidad, para qué queremos ese dinero, es decir, qué tipo de sistema sanitario queremos en España. Porque yo quiero el mejor, porque creo además que eso provoca y produce en la ciudadanía un efecto muy positivo, no solo en su salud, sino también en la actividad económica del país, porque el que no tiene que guardar dinero para gastarlo en médicos lo gasta en el consumo diario de su familia y de sus vidas, ¿no?